Bienvenidos a IBMC Misión 2, Desafío 2. Continuamos hablando de la célula eucariota. En esta ocasión veremos los orgánulos de transformación de energía. Estos son dos. Las mitocondrias están presentes tanto en células animales como vegetales, así como los cloroplastos que solo están en células vegetales. Bien, estos dos orgánulos tienen ciertas semejanzas. Por ejemplo, crecen y se reproducen por sí solas, digamos, autónomamente con respecto al resto de la célula. Ambas contienen cadenas cortas de ADN que codifican para un número pequeño de proteínas que están dentro de estos orgánulos. Y esas proteínas, de hecho, se sintetizan en ribosomas que tienen las propias mitocondrias o los propios cloroplastos y que se diferencian de los ribosomas del resto de la célula eucariota y son más bien similares a los de las procariotas. Esto nos lleva a apoyar la teoría de la endosimbiosis, que de alguna manera explica cuál es el origen evolutivo de estos orgánulos, y será algo que discutiremos en otra clase. Bien, prácticamente todas las células eucariotas, de plantas, de animales, de hongos y de protistas, contienen mitocondrias. En estos orgánulos ocurre la respiración aeróbica o aerobia, eso significa la respiración que contiene oxígeno dentro de su proceso. Las mitocondrias son más numerosas en células muy activas, que por esto tienen altas necesidades energéticas, como por ejemplo los músculos. ¿Sí? Bien. Las células necesitan un suministro constante de energía, ¿sí? Es una necesidad básica en la cual si una célula por algún periodo de tiempo corto no puede producir energía, muere. Con lo cual está permanentemente necesitando esta energía. Esa energía es tomada de las moléculas químicas de ATP, el cual es la molécula energética por excelencia. Y ahí abajo vemos dos imágenes de la mitocondria, a la izquierda un esquema, a la derecha una foto de microscopio. La respiración aerobia, concretamente, es un proceso que requiere oxígeno, como dijimos anteriormente, y que incluye la mayoría de las reacciones que convierten la energía química presente en ciertos alimentos en ATP. Durante la respiración aerobia se liberan átomos de carbono y oxígeno de las moléculas alimenticias como la glucosa y se convierten en dióxido de carbono y agua, que serán los desechos de ese proceso. Cada mitocondria está rodeada por una membrana doble que forma dos compartimentos, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. El espacio intermembrana entre las membranas mitocondriales externas e internas y la matriz mitocondrial contiene enzimas que degradan las moléculas alimenticias y convierten su energía a otras formas de energía química. Ahí abajo vemos el esquema. La membrana externa, digamos, sería la que justamente está cubriendo toda la mitocondria, y por dentro vemos este zigzag que sería la membrana interna. En los espacios intermembrana es justamente el espacio entre la membrana externa y esa membrana zigzagueante, y los puntitos que vemos son la matriz mitocondrial. La membrana externa es lisa y permite el paso de muchas moléculas a través de ella. La membrana interna tiene numerosos pliegues y regula estrictamente el tipo de moléculas que la pueden atravesar. Los pliegues o crestas aumentan considerablemente el área superficial de la membrana mitocondrial interna, proporcionando una mayor superficie para las reacciones químicas. Cada mitocondria de una célula de mamífero tiene de 5 a 10 moléculas idénticas de ADN circular, lo que representa hasta el 1% del ADN total de la célula. El ADN mitocondrial muta con mucha más frecuencia que el ADN nuclear. Las mutaciones del ADN mitocondrial se han asociado con ciertas enfermedades genéticas. Vale la pena aclarar que esto se parece bastante al ADN de las bacterias, ¿sí? La mitocondria también afecta la salud y el envejecimiento al perder electrones. Estos electrones forman radicales libres que son compuestos tóxicos. Además, tienen otras funciones, por ejemplo, el almacenamiento de calcio, la síntesis de algunos aminoácidos y participa en la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿sí? Cuando la célula debe morir por alguna razón que priorizará al organismo pluricelular. Eso se llama apoptosis y la mitocondria tendrá bastante que ver en ese proceso. Funciones de las células que requieren energía. Por ejemplo, la mitosis y meiosis, ¿sí? La división celular. La motilidad y la contracción, el movimiento en sí mismo de la célula. La biosíntesis de materiales celulares, ¿sí? Cualquier síntesis de una molécula
que la célula debe producir, implica gasto de energía. El transporte activo, si recuerdan, transportar moléculas contra gradiente va a requerir ATP. Transmisión de señales también va a requerir ATP. Exocitosis y endocitosis también requerirá ATP. Cada vez que se utilice una molécula de ATP justamente para usar energía en alguno de estos procesos, la energía estará contenida en el fosfato 3 y el fosfato 2 de esa molécula de ATP, que justamente se llama adenina trifosfato, o sea, tiene 3 grupos fosfato. Cuando corta el grupo fosfato, el tercer grupo fosfato, ¿qué queda? Una molécula de ADP, es decir, una adenina con difosfato, o sea, 2 grupos fosfatos más un grupo fosfato suelto, que fue el que rompió y liberó la energía. Bien, y por lo general estas moléculas de ATP se extraen, ¿sí? O mejor dicho, se sintetizan a partir de la energía liberada en la rotura de moléculas de glucosa o lípidos. Muchas gracias.